Siempre estamos duelando. Así lo dice mi invitada el día de hoy, Davi Figueroa. Ella es tanatóloga y psicóloga. Duelamos de distintas maneras, porque perdimos un ser querido, porque un proyecto no salió como esperábamos, porque cambiamos de un lugar a otro, o porque perdimos una relación de amistad de años. Duelamos todo el tiempo. Por eso mi invitada de hoy y yo vamos a estar armando juntas esta pieza, Duelo y Renacimiento. Te invito a que nos acompañes para construir y armar estas piezas del rompecabezas juntas. Pero también te invito a que actives las notificaciones, te suscribas y le des like. Es la manera más directa para seguir creciendo en esta comunidad de rompecabezas personal. Rompecabezas Personal llega a ustedes gracias a MDO, Marisol de Oliveira, tu asesor integral de seguros. Bienvenidos a Rompecabezas Personal. El día de hoy voy a estar conversando sobre dos palabras. Vamos a armar este rompecabezas con estas dos palabras, duelo y renacimiento, y para eso tengo a una invitada quien ya me acompañó anteriormente en otro episodio. Ella es Davi Figueroa, es psicóloga y tanatóloga. Bienvenida, Davi. Hola, Cris, un placer estar aquí contigo. Gracias. Me encanta que podamos conversar otra vez. Siempre es un gusto para mí tenerte acá en casa, conversar sobre estos temas que nos encantan. Ay, y que yo también feliz. ayudan. Yo feliz de que me hayas invitado, Cris, la verdad. Recientemente terminaste tu formación y has venido trabajando también arduamente, he sido testigo de eso, sobre la tanatología, sobre los procesos de duelo. ¿Qué te ha enseñado la tanatología? ¿Cómo la has vivido? Mira, Cris, gracias por esa pregunta. Me certifiqué oficialmente, pero la tanatología ha estado desde muy pequeña en mi vida. Yo cuando estudiaba en el colegio, yo estudiaba enfermería y a su vez trabajaba en un geriátrico. Entonces allí acompañaba a las personas porque la tanatología empieza, y esto hay que decirlo, desde de la maestra de las maestras, que es Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross empieza a trabajar con pacientes en etapa terminal. Y luego de allí es que se crea la tanatología, porque ella vio que tanto el paciente en etapa terminal como el familiar pasaban por las mismas etapas del duelo. Pero bueno, hablando de lo que me preguntaste, que ahorita seguimos desarrollando esto, si no voy por un lado para otro, es que desde muy pequeña he estado al lado de personas que están al final de la vida y los que se quedan después. Entonces, por alguna cosa o la otra, uno toma decisiones. Entonces probé distintas cosas, estaba muy pequeña, estaba en el colegio. Luego de allí quise hacer comedia, hice comedia, stand-up comedy. Pero luego me di cuenta por un momento de mi vida que la vida me volvió a llevar ahí a ser tanatóloga. Salí de Miami, me vine a Houston y en Houston empecé a trabajar en un ancianato también. Entonces allí mucha gente pues moría porque estaban ya al final del ciclo de la vida. En la etapa final. En la etapa final, exacto. Entonces allí, pero mientras que yo trabajaba allí, yo tenía a mi papá enfermo en Venezuela. Y en medio de todo eso, mi papá fallece. Y en medio de todo eso, un mes después, mi mamá también murió. Entonces, todo este dolor, que es una de las tareas del duelo, porque el duelo tiene tareas, Cris, lo puse al servicio. Y el servicio fue convertirme en tanatóloga. ¿Y qué me ha enseñado? Que no hay muerte, no hay pérdida que no se supere. No existe. Siempre vamos a poder superar. De todo aquello que perdemos, siempre vamos a poder recuperarnos. La muerte tiene regalos envueltos en una envoltura muy extraña, como dice mi profesora Gaby Pérez Isla, a quien le agradezco mucho, pero que son regalos para nuestra existencia y para nuestro crecer y para nuestra alma, que son necesarios en cómo nosotros miramos eso que perdemos y lo que nos pasa. Entonces quiere decir que el ser tanatólogo o la tanatología nos ayuda a acompañar, o es una compañía que hace, en este caso, el profesional, aquellas personas que están atravesando una situación de duelo o de pérdida.
En términos técnicos, la tanatología, y separamos la palabra, la etimología de tanatología habla de que tánatos habla sobre la muerte y logía habla sobre tratado. Entonces, un tratado sobre la muerte, pero específicamente eso no es. La tanatología es una terapia breve, una intervención corta de esperanza, de cómo te damos ese empujoncito amoroso a que te habilites a la vida. Porque el duelo, y hay algo muy importante, nos dicen, no te preocupes, eso va a pasar, no te preocupes, el tiempo todo lo cura, y no es así. El duelo tiene tareas, el duelo requiere un trabajo, como cualquier otro diagnóstico que podamos tener en nuestra vida. Hay que prestarle atención al dolor y al duelo. Es una etapa, el duelo propiamente, Cris, es una etapa de acomodo, en donde vas a aprender a vivir sin aquello que tenías en tu vida. Por eso se llama duelo, porque el duelo viene de la palabra dolus, que significa dolor. Entonces todas las pérdidas son dolorosas. En ese proceso, en esa etapa, aprendemos a reacomodar nuestra vida sin aquello que tuvimos. Y eso no se cura con el tiempo, eso hay que trabajarlo, es una chamba. Claro, es un trabajo también fuerte para el que está al lado de quien ha perdido un ser querido, sobre todo, ¿no? El que se queda, cómo hacer con ese dolor. Y justamente que estamos tratando esta palabra o armando esta pieza que es duelo, ¿de qué manera tú has podido acompañar a las personas en ese proceso de duelo? ¿Qué has aprendido también de esas personas que han transitado esta pérdida? Tú has vivido también, has sido protagonista y testigo de esta palabra, ha estado incorporada en tu vida, pero ¿cómo se sale del duelo? ¿O cómo hacer para que ese proceso en sí doloroso pues no nos arrope? Muchas personas creen que el duelo o las pérdidas se superan. No, los duelos no se superan. Los duelos se aceptan. Entonces aquí viene una de las etapas del duelo, que es la aceptación. Pasamos por 5 etapas del duelo. Pasamos por negación, ira, depresión, rabia, muchísima rabia, y terminamos en aceptación. ¿Qué pasa? Que para llegar a la aceptación, esto no es lineal. Mucha gente, no le gusta o está en contra de la postura de Elizabeth Kubler-Ross, porque dice, mira, esta es mi pérdida, es mi duelo, porque los duelos dan muchísima rabia, y tú no me vas a decir a mí qué es lo que va a pasar con mis emociones. Pero sí pasa, solo que es como diría nuevamente mi profesora, un plato de espaguetis revuelto. Está todo mezclado. Tú puedes despertarte tranquila y a los 5 minutos lloras y a los 10 minutos estás feliz, y así, ¿no? Es como un proceso de adaptación en donde las personas necesitan compañía y transitar por esas etapas en momentos distintos. No es una línea. No pasamos de la rabia a la negación, no. Es un proceso para cada quien diferente. Cada duelo es único, es distinto. Una familia de 4 hermanos, fallece una madre o un padre, para cada hermano fallece un tipo de madre o un tipo de padre, siendo una muerte en común, porque para cada persona pierde algo diferente. Entonces cada duelo es único, no existe una receta, no existe un ABC, no hay eso. Sin embargo, claro, estas fases de las que nos habla también Elizabeth Kubler-Ross, que son eso, que una de ellas es la aceptación, la negación o la rabia. También de repente pienso yo, como tú dices, en ese espagueti revuelto allí, van cobrando cabida en la medida en que va pasando el tiempo. Y a lo mejor te vas sintiendo identificada con una de ellas hasta que después, bueno, te toca aceptar. También está la negociación, ¿no? Entonces allí yo pienso que quizás uno va se van pasando, o se van saltando, o se van experimentando cada una de esas emociones. Hablábamos en nuestras conversaciones también sobre, una vez me dijiste algo que de repente timbra un poquito y que te saca de ese pensamiento continuo. Cris, siempre estamos duelando. Siempre estamos en un proceso de duelo y siempre estamos muriendo desde el día que nacemos. Desde ese día empieza el reloj en cuenta regresiva. Y entonces ¿para qué hago tal cosa? No, esa es como que la actitud de la gente dice, bueno, David, pero y entonces si ya me voy a morir no hago nada. No, la muerte es más bien mirar la vida con otra cara, es darle el sentido y el valor que tiene a la existencia. Porque 2 cosas, y
siempre repito las palabras de mi maestra porque, bueno, vengo de aprender de ella. Gaby Pérez Isla dice, y algo muy cierto, que cuando nacemos tenemos un acta de nacimiento. Lo único certero es que al haber esa acta de nacimiento hay también un acta de defunción. En el medio pueden haber muchísimas cosas, muchas, viajes, un matrimonio, hijos, pero es lo único certero que tenemos en la vida. Y eso nos hace mirar la vida desde una postura de negativa o desde una postura de rechazo a la muerte o de una postura de rabia. No, es de aceptación, es valorar la vida. El tiempo que tenemos que se acaba es finito. Claro, pero pasa a veces mucho tiempo como para que entremos en conciencia sobre eso. A veces cuesta aceptar que llegó el fin, que llegó el final, o que ese proceso de esa persona o de ese espacio, porque hablando de esto de que siempre estamos duelando, también hay algo que tú me comentabas, que por ejemplo hay un duelo migratorio. Estábamos acostumbrados mucho a nuestro país, a nuestras costumbres. Hay un duelo también de cuando cambias de profesión. O sea, antes tenías tu profesión, no quiere decir que cambiaste, pero es decir, te toca asumir otras cosas en la vida. Entonces de repente también está ese duelo y a veces cuesta aceptarlo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y hay duelos que no precisamente porque signifiquen algo que estás dejando que sea negativo, quiere decir que te sientas feliz. Por ejemplo, una persona que sale de una relación en donde hay violencia intrafamiliar, ¿sabes? También representa una pérdida. Entonces, ¿pero por qué te duele si vas a cambiar a mejor? Porque perdió algo que le pertenecía. Ese es el tema. Aunque vayas para bien, siempre las pérdidas traen dolor. Siempre. Entonces eso es lo que tenemos que mirar y cómo nos acompañamos en la pérdida, cómo acompañamos a otros en la pérdida. Porque no hay un abrazo social, colectivo con respecto a las pérdidas. Las pérdidas de las mascotas, las pérdidas. Existen como como tres, vamos a decirlo así, grandes pérdidas, ¿no? Están las pérdidas materiales, las pérdidas del alma y las pérdidas intangibles. Las pérdidas materiales, cuando una persona pierde el trabajo, pierde dinero, lo estafan, le va a un negocio que le va mal. Esas son pérdidas materiales, no se compara con una pérdida del alma. Por supuesto. Porque las pérdidas son otra cosa, pero igual duelen. Igual era algo que tú tenías y lo perdiste. Están las pérdidas intangibles, que es la pérdida de la juventud, la pérdida de la fe. Es eso que no puedes tocar, pero también representa algo que perdiste. Ya vives un duelo, ¿no? Ya no soy lo que era antes. Ya no soy lo que era antes. Cuando te miras en el espejo, ¿para qué pasó aquí? Ya no soy aquella de hace 20 años atrás, con aquellos sueños, con aquella lozanía X. O ya no tengo esto que tenía en aquel momento, ¿no? Exactamente. Y están las pérdidas, Cris, del alma, que son la muerte de familiares, la muerte de seres queridos, la muerte de animales. Eso representa también una gran pérdida para las personas que están transitando eso, indiferentemente de la etapa o de lo que signifique eso en tu vida. Porque lo importante de la pérdida, Cris, no es la pérdida en sí, sino qué fue lo que perdiste cuando perdiste. Pero detrás de saber qué fue lo que perdiste cuando perdiste, los tanatólogos te acompañamos a descubrir qué ganaste cuando perdiste. Y suena terrible. Wow. Para una persona suena terrible. ¿Cómo que gané? ¿Cómo tú me vas a decir que gané si se murió mi mamá? Sí, las pérdidas traen ganancias. Y nuestro trabajo es acompañarte a que te des cuenta de eso y a que poco a poco lo aceptes. Porque ante lo que pasa, no puedes hacer nada. Ya pasó. Ante la muerte no se puede hacer nada. La muerte tiene tres cosas. Es irreversible, definitiva y absoluta. Esas son tres palabras que definen a la muerte. No se puede hacer nada con ella, pero podemos hacer muchísimo por la vida. Y ahí es en donde nosotros trabajamos. Maravilloso eso, ¿no? Cómo se reenfoca y cambian el sentido de las palabras cuando las reubicas en otro contexto, ¿no? Pero atravesarlo quizás es doloroso, pero ese camino que ayuda, de alguna manera, el tanatólogo al paciente a encontrarlas y a sentirse también en ese camino oscuro con una luz. Al final del túnel, totalmente. Como hablaba Kubler-Ross también, ¿no? Totalmente, Cris. Cris. Luz al final del túnel. Totalmente, es una terapia de esperanza, es una terapia de acompañamiento al dolor.
Y al final terminamos entendiendo que el amor le gana al dolor y que siempre en la vida van a haber pérdidas, son inevitables, siempre. Entonces, mientras más nos resistimos, mientras más lo ignoramos, lo que hacemos es llenarnos de basura emocional. No hay forma ni manera en que puedas evitar el andar de la vida o el proceder de la vida, ¿no? Pues mucha gente también ve las pérdidas como un castigo. ¿Qué tengo que aprender de esto? Nada. Nada. Te estoy hablando de un aprendizaje que es necesario si lo deseas hacer. Eso quiero dejarlo muy claro. Si tú quieres hacerlo, pero las pérdidas no están para que aprendas nada. No es la forma didáctica que tiene la vida de enseñarnos cosas. La muerte existe porque es parte de la vida, porque biológicamente es así. Claro. Y ahora que hablamos de esto, también hay, esto me hace recordar mucho a Clarisa Pinkola Estés desde el plano de la psicología, que habla mucho sobre lo que es la vida, muerte, vida, en esos procesos de cambio, de constante cambio que tenemos como seres humanos, y que eso, ¿no? La muerte, como tú dices, es una transformación. También yo recuerdo, y esto como una analogía, ¿sabes, no? Cuando anteriormente en las novelas los personajes que estaban disfrazados de chamanes o aquellos que leían las cartas, sí, que sacaban las cartas y de repente aparecía el esqueleto, la muerte, todo el mundo, ay no, aquí sí, ya viene una tragedia, viene algo, pero resulta ser que ese símbolo de esa carta no era precisamente la muerte física, sino una transformación y un cambio, ¿no? Eso para entrar en contexto con lo que tiene que ver con Clarisa Pinkola Estés, vida, muerte, vida. Pero hablando de eso, hablamos del duelo como palabra para construir este rompecabezas. Pasemos entonces a renacer. ¿Cómo podemos renacer luego de que todo se destruyó o ese pensamiento lo tenemos en ese momento? Todo se vino abajo, estamos en cenizas. ¿Cómo resurgir de las cenizas? Ay, ese es mi tema, uno de mis temas favoritos, Cris. Y la forma en la que tú renaces de las cenizas es la forma en la que sabes que tú puedes contar contigo. Es el momento en el que te das cuenta de que sí, se siente como una muerte, Cris. Sientes que la vida te pasó por encima. Pero una vez que te convences de que el amor genuinamente le gana al dolor, que de todas las pérdidas uno se recupera, de que es imposible que carguemos con todo eso que en algún momento perdimos y abrazamos la vida, te das cuenta de que existe una forma de continuar a través de la esperanza, de que sabes que puede surgir y vas haciéndote más fuerte y más fuerte. Hay personas que lo hacen, hay otros que deciden que no. Cada quien decide la forma. Hay que ser flexible ante lo inevitable. Porque ante que aquello ya pasó, no puedes hacer nada. Toda la tarea viene después de cómo afrontamos eso que pasó. Ante lo que ocurrió, no se puede hacer absolutamente nada. Y de hecho, sufrimos, Cris, no por lo que pasó, sino por lo que pensamos ante lo que pasó. Entonces ese resurgir, ese renacer, ese salir adelante tiene que ver mucho con nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que está allí dentro de nosotros? ¿Cómo interpretamos la muerte? ¿Cómo interpretamos la pérdida? ¿Y qué es eso que tenemos para poder recibirlo en nuestro corazón y salir adelante? Porque si hay algo, hablando de las pérdidas emocionales, las pérdidas del alma, en el caso de una madre o un padre, el mejor honor que podemos hacer es continuar con nuestra existencia. Las personas que se fueron no quieren que tu amor sea tan barato como que no te sirva para continuar. La forma de honrar a esas personas que ya no están es continuando con nuestra vida. Ellos seguramente querían vernos felices y es nuestro trabajo seguir adelante. Hermoso eso que dices. Y hay algo también, escuchándote ahorita me vinieron unas imágenes, así a veces soy yo, me vienen las imágenes y generalmente son de películas, de historias y esa película que me vino a la mente es Más allá de los sueños. Yo no sé si tú la viste, pero la imagen que me vino a la mente es justamente cuando después de pues Robbie Williams es el que digamos muere
trágicamente, son los 2-3 primeros minutos de la película, y hay un dolor grandísimo de su pareja, quien anteriormente había perdido a sus 2 hijos. Entonces, quien era su sostén, en este caso, Robin Williams como personaje, muere también. Entonces ahí está el dolor, ¿no? Esta película es maravillosa. Además que tiene también momentos de pintura, un diseño estético bellísimo que te ayuda a ti durante toda la película a poder soportar, ¿no? Porque hay un tránsito del inconsciente hasta buscar, ¿no? Superar ese dolor y todo. Entonces, resurgir y cómo hacer el que se queda para poder continuar. Entonces, más o menos de eso trata la película, una película que nos ayuda también a comprender un poco este fenómeno, este proceso, esta situación que pueden ustedes buscar más allá de los sueños. Hay también un ebook que me compartiste que tenía que ver con esos mitos sobre el duelo. Me gustaría que me hablaras un poquito de esto también. Me encantan también ese tema, Cris. Bueno, todo lo que hemos tocado hoy me encanta. Porque el dolor, Cris, no le podemos poner una lupa que lo maximice y hacerlo más grande. Y a veces, pues nosotros en nuestras formas de comunicarnos y de creer, creemos un montón de cosas que no son necesarias. Por ejemplo, ¿cuáles son los mitos del duelo? No lo llores porque lo pones en pena. Ya murió, en pena estás tú. No el que se fue está en paz. Está en otro lado, está tranquilo en la vida, en pena estás tú. Entonces las lágrimas son un honor a esa persona que ya no está. Las lágrimas son la representación, son el descanso, son la forma en la que tú expresas eso que estás sintiendo. ¿Cómo no lo vas a llorar? Que si te vistes de negro es porque a ti te duele más la pérdida. Que un duelo dura 1 año y el de papá 2 años. No hay tiempo para los duelos. Entonces, a medida de que vamos viendo que todo eso son cuentos japoneses o chinos o no sé de dónde, pues la cosa se mira diferente y se siente diferente. No podemos ampliar más el dolor. Claro. No es necesario. Claro. Que un duelo de una persona joven duele más que una persona mayor, porque por lógica, los duelos no tienen de lógica, y aquí es la gran tarea, Cris. Porque nos habla de cómo nosotros manejamos ese ego tan enorme que a veces tenemos. Porque no nos gusta perder. No nos gusta duelar, pero tenemos que saber que el precio por haber amado es el dolor que nos queda cuando esa persona ya no está. Pero agradecemos el que estuvo eso en nuestra vida, esa persona, lo que sea que pasó, esa época, ese momento, ese trabajo. Agradecemos eso, lo que fue. David, me encanta todo esto, todas estas recomendaciones, toda esta sabiduría que también le has impreso acá al podcast, cómo has construido cada una de las palabras, cómo has ido agregando otras en las piezas del rompecabezas sobre duelo y renacimiento. Y si en este momento alguien que está viendo este podcast o lo está escuchando y está pasando por un momento de duelo, ¿qué le dirías? Le diría, Cris, si es un duelo de una persona, de un familiar, es que de haber sabido que te iba a doler tanto, ¿hubieses preferido no conocerlo o no conocerla? ¿Qué responde esa pregunta? Porque para que no te doliera, tuviste que haberlo no conocido. Yo elijo haber conocido a las personas que perdí. Las conocería en esta vida y en las que vienen, si existen otras vidas. Porque por haber amado a mi mamá, yo pago el dolor que sea necesario. Después de que ella no esté aquí, la sigo amando igual. Porque el amor no muere con las personas, eso queda en uno. Esa es otra cosa que aprendemos con las pérdidas. Que vive en la persona dentro de uno. Sí, que ese amor pasa de estar en la tierra a estar en ti. Eso nunca va a morir, el amor que sentimos por las personas que ya no están. Y el precio de eso es el dolor, y yo lo pago. Por mi mamá lo pagaría 1 y 1 millón de veces más, y por mi papá también. Gracias, David. Gracias a ti. Gracias, un placer haberte tenido nuevamente acá en Rompecabezas Personal. Siempre es un gusto, como digo, que podamos conversar
Y a veces también entre una y otra cosa uno va sonriendo porque David tiene esa chispa que nos hace reír también en Bueno, es que hay dolor y hay alegría. Claro, tienen que mezclarse. Eso también, claro, y eso también es otra cosa que me encanta compartir, que las personas creen que, bueno, que el duelo solamente es nada más dolor. No, vamos aprendiendo muchas cosas de la vida, a sonreír y a mirar la cara con esperanza. Esto fue Rompecabezas Personal, Duelo y Renacimiento, acá con Davi Figueroa, psicóloga y tanatóloga. Muchísimas gracias. Rompecabezas Personal llegó a ustedes gracias a MDO, Marisol de Oliveira, tu asesor integral de seguros. Rompecabezas personal.